¿Qué tal, Aarón? Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal? Muy bien, vamos a continuar. Voy a esperar un ratito, un minutito. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Muy bien, vamos a continuar. Aarón, Alice, Rafael, Xiomara, Clarice, Fabián, Miss Lucía, ¿cómo está? Muy bien, vamos a continuar. Y nos habíamos quedado en el cuadrito, ¿ya? Los elementos. Lenguaje radial. Ya había Jacob mencionado sobre la voz y ahora los efectos sonoros. Muy bien. ¿A quién le tocaba los efectos sonoros? Vamos rápido. Efectos sonoros. Escucho. Los efectos sonoros son los sonidos naturales o creados que representan fenómenos meteorológicos, ambientes especiales y acciones. Muy bien, Drake. Excelente tu lectura. Buen tono de voz. Buen tono de voz. Ahora, escúchenme. Los efectos, su mismo nombre lo dice. Imagínate qué efectos sonoros podría haber o podrían existir en una noticia, por ejemplo, policial. ¿Cuál es el efecto sonoro que podría existir? ¿Qué efecto podría haber? Te escucho. Para todos, para todos, para todos. ¿Cómo? Sirena. Puede ser sirenas de la policía. ¿Qué más? ¿Qué otros efectos sonoros? En la página 73, hija, 73. 73. Muy bien, continuamos. ¿Qué más? ¿Qué otro efecto? Por ejemplo, imagínate la noticia, la que acabamos de leer con Fiorella, esta nota sobre el medio ambiente. ¿Qué fondo le colocaríamos? ¿Qué fondo? ¿Qué efecto sonoro? ¿Qué efecto? ¿Qué efecto iría de la mano? A ver, imagínate. ¿Qué podría ser? Vamos, vamos, chicos. ¿Qué efecto de sonido? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿Qué efecto de sonido? muy bien, ¿qué efecto sonoro podríamos colocar a la noticia que acaba de leer Fiorella sobre el medio ambiente? ¿Qué efecto sonoro? ¿Cuál es su pregunta? Es que recién entré, disculpe. Ya. A ver, Drake acaba de leer lo que son los efectos sonoros. ¿Ya? Drake, por favor, repite tu lectura. Te lo agradecería. Okay. Escuchen. Los efectos sonoros son los sonidos naturales o creados que representan fenómenos meteorológicos, ambientes especiales y acciones. ¿Sonidos reales o creados? A ver, en una noticia policial, ¿cuáles pueden ser los sonidos reales? Ya dijo uno, cielo. La sirena dijo. ¿Qué más podría haber en una noticia policial real en ese momento? Teacher, Dime. los walkie-talkies es esa parte donde se comunican los policías Correcto. con la radio. La radio, perfecto. Si hay una balacera, imagínate los sonidos, los disparos, ¿verdad? Y si fuera un sonido creado, ¿qué sonido crearías para la noticia de Fiorella que mencionó con respecto al medio ambiente? ¿Qué sonido crearías de fondo que acompañe esa noticia? ¿Qué sonido le colocaríamos? El paisaje. Claro, un tipo de sonido que nos haga imaginar un paisaje. O si está hablando de un río, ¿cierto? ¿Está hablando del río o no está hablando del ¿Un río? sonido de río? Muy bien, el sonido del río también. Entonces, esos efectos sonoros, ¿para qué sirven? ¿Qué intención tienen? ¿Qué propósito tienen? Para quien esté Llamar la escuchando. atención más del público. Muy bien, llamar la atención del público. Al escuchar tú el sonido del río, al escuchar de repente una música de fondo, o la sirena de la policía, o el sonido de las radios, ¿verdad? Lo que mencionaba Indira. Si tú no puedes verlo,
¿Qué haces al escucharlo? ¿Qué haces? Imaginarlo. Lo imaginas. Muy bien, lo imaginas. Ahora, la música. Escucho. Eso era cielo, si no me equivoco. ¿Sí? No, profe, sí les No, ya hablaba. era Ah, El ya, silencio. correcto, silencio. correcto. Correcto. Ya, la música. Ya, teacher. Sirve para expresar sentimientos de alegría, dolor, suspenso, miedo, tragedia, entre otros. Correcto. Ojo que la radio también puede transmitir no solamente noticias, sino también las últimas canciones o del momento o también canciones de la época. Pero cuando habla de la música, también para acompañar la nota informativa, estamos hablando para acompañar la nota informativa, puede ir una música de fondo, ya como, no como un efecto sonoro, sino como una música en particular. Te explico. Si, por ejemplo, no sé, hay una nota deportiva, generalmente para las notas deportivas se utilizan fondos musicales de música pop, rock, una música un poco más, digamos, ¿cómo mencionarlo? A ver, un poco más sofisticada, por decirlo así. En una noticia deportiva difícilmente de fondo vas a escuchar una cumbia, una salsa, pero una música electrónica, una música de fondo que tenga que ver con el deporte, sí. En una noticia radial, cuando hay un entrevistado, por ejemplo, porque se puede hacer una entrevista en una nota informativa, o puede hablar de un caso en particular, se escoge un fondo musical. Si es una noticia triste, no le vas a poner una música alegre, pues pondrás un fondo musical triste. Si es una noticia que a todos nos va a interesar y que tiene que ver con la alegría, un triunfo peruano, por ejemplo, en eliminatorias, o no sé, la cura contra el coronavirus, no le vas a poner noticia de último minuto. La selección peruana ganó el encuentro de las eliminatorias. Imagínate, todo triste. Habrá un fondo musical. Y ojo, la música no necesariamente tiene que tener la voz de un cantante. Ojo, puede ser una música de fondo instrumental, puede ser una música de fondo, también que pueda tener la voz de un cantante porque es una música de fondo. Y tiene que transmitir, tiene que ir de acorde a la noticia. No puede ir incoherentemente, ¿ya? Ahora, el silencio. Escuchamos. El silencio. El silencio provoca sensaciones o genera misterio o sorpresa. Correcto. En una nota radial, en la radio principalmente, el recurso del silencio tiene que ver con algunas pausas. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente todo va a ser de corrido o que el locutor se olvidó, no, sino que intencionalmente en algún momento va a haber una parte de silencio, con lo que el radioescucha, es decir, el que está de manera externa, se va a imaginar que algo está sucediendo. Hay un silencio repentino. No es duradero, no es largo, no es extenso, es momentáneo. Y le da ese propósito de misterio, de sensación, como se cortó rapidito, hay un pequeño bloque y luego continúa la noticia. Esos recursos pertenecen al lenguaje radial. Es decir, la radio, chicos, por años ha sido el medio de comunicación y es el medio de comunicación masivo por excelencia. ¿Qué es masivo? Te escucho. ¿Qué es masivo? Es más escuchado o que lo Muy escuchan bien, que llega a más personas. Que En llega a cualquier, varias personas a en varias cualquier personas. lugar. En cualquier rincón del Perú, hasta el más alejado, tal vez no se pueda tener un televisor. Tal vez no llegue esa señal hasta allá. Pero es difícil que en algún lugar no exista incluso una radio a pilas. Difícil. Hay en los lugares más alejados. Y
la radio ha constituido por años, por décadas, el medio de comunicación más cercano a las personas. Que la televisión es el medio de comunicación, digamos, más popular, por decirlo así, tendría yo que decir a qué llamaríamos popular, porque si es por una cuestión de imágenes, si es por una cuestión de mecanismos sofisticados, pero si hablamos de la intencionalidad, la radio, muchachos, miren cuánto tiempo ha pasado y sigue vigente, a pesar de que la televisión, ¿verdad?, en algún momento se posicionó como un medio de comunicación infaltable en las familias. Pero yo te pregunto, más o menos vamos a hablar de años atrás, no de este año particularmente. Cuando tú subes a un bus, cuando te vas en un colectivo, ¿qué es lo que más difícil que en un colectivo o en un bus tú subas y encuentres al chofer, sí lo vaya, encuentres al chofer con una pantalla y ahí esté observando la televisión, los canales televisivos? Difícil. Pero si te subes en la mayoría de buses, en la mayoría de carros, en la mayoría de medios de transporte, tú te subes, siempre va a haber una radio y vas a escuchar las noticias. Tú te vas a cualquier centro de trabajo e incluso las secretarias, e incluso en trabajos de oficina, difícilmente el jefe te va a permitir que tú veas la televisión, pero sí te puede poner música, sí te puede poner radio, para que estés informado. Hay empresas que colocan, ¿para qué? Para que estés informado. O tu momento libre y te ponen la musiquita para que te relajes de repente. Pero no te van a encender el televisor, obviamente. Entonces, te das cuenta que la radio es importante, es muy importante como medio de comunicación y sigue aún vigente. Entonces, vamos a continuar con sonidos versus imágenes. Eso quiero que lo lea. A ver, lo va a leer Clarice. ¿Cómo estás, Clarice? Buenos días. ¿Cómo estás, Clarice? A ver, sonidos versus imágenes. Te escuchamos. La noticia en la prensa escrita, tanto digital como impresa, está generalmente acompañada de imágenes que sirven muchas veces de argumento para reforzar ciertas ideas o hechos presentados. Las imágenes refuerzan el contenido de las noticias y les otorgan veracidad. En las noticias radiales, el recurso de la imagen no está presente, por lo que son los efectos de sonido los que refuerzan o enmarcan los contenidos expuestos en las notas informativas. Las entrevistas y las opiniones de expertos conforman una parte esencial de las notas informativas radiales. Muy bien. Lo que hablamos al comienzo. En la televisión, en la prensa escrita, lo que va a primar es la imagen. En la televisión es audiovisual, obviamente. En el tema de los periódicos, de los diarios, son las imágenes. Pero en la radio es la voz. Y la voz acompañada de otros recursos, como los efectos sonoros, la música e incluso el silencio. Ahora, depende mucho también el contexto en el que nos encontremos. Y acá viene una gran ventaja de la radio. ¿En qué circunstancias la radio le puede sacar una gran ventaja a los demás medios de comunicación? ¿En qué circunstancia? Te escucho. En capacidad de sonido. No. ¿En qué circunstancia? A ver, me refiero... Cuando no En que la radio. Cuando salgo. No. Noticias. Teacher, Dime. porque es más pequeña y es más fácil de llevar a todos lados. Ya, tiene que ver con eso, pero cuando yo digo circunstancia, me refiero a qué hecho, a qué acción. Dime, Santos. Cuando, Portátil.
Momento. Santos. Dime, Santos. En que la televisión te podría distraer, pero la radio no. La Ya, radio. voy a replantear la pregunta. Escúchame. ¿En qué circunstancia, en qué hecho, en qué acción que nos pueda ocurrir, o sea, ahorita sucede algo, ya sucede una situación, acontece, Teacher, yo- le saca ventaja? Dime, Calderón. En los desastres naturales. Muy bien, en los desastres naturales. En los desastres naturales, chicos, se va toda señal. Y ahí, ¿quién le saca ventaja? La radio. La radio saca ventaja. ¿Por qué? Primero, porque la puedes transportar. Por eso que yo preguntaría, con honestidad, ¿alguien tiene una radio en su casa? No. Radio, ¿ah? Radio. Sí, teacher. Sí, tienen, correcto, tienen, muy bien. Chicos, hay algunos elementos que con el tiempo nosotros, y más que todas sus generaciones, piensan que ya no es útil. Por ejemplo, una linterna. Profesor, ¿pero para qué linterna? Con el celular nomás. Ahí está, la linterna del celular. Esa linterna Ya antigua, se dañó profesor, la batería. ¿de dónde has sacado esa linterna antigua? Una vez, de repente por ahí, ¿verdad? Alguien va a la casa del tío o a la misma casa y dice, ¿qué es esto? Y ve una radio. ¿Y esto para qué sirve? Hay muchas personas y niños o generaciones que no han vivido tal vez lo que sus padres o generaciones anteriores se han vivido en otras épocas, donde se iba la luz, por ejemplo. ¿Y cuál era el medio de comunicación por excelencia? La radio. Tú tienes ahora todas las ventajas posibles, pero pregunta hacia atrás y te van a decir tus papitos, pregúntales. Cuando eran niños y se iba la luz, los abuelitos, ¿qué hacían? Los papás, todos en torno a la radio, escuchando las noticias. Incluso pregúntale a tus papitos qué es una radionovela. Pregúntale, ¿qué es una radionovela? ¿Ah? Por radio. Exacto, Radio una radionovela. y Ahí ¿qué está. pasa novela? Correcto, es una novela, pero en la radio. Escúchame, Una radio que narra novelas. una novela, pero cortita, escucha, y incluso tiene capítulos. Yo recuerdo mucho cuando era niño, escúchame, había una radionovela muy bonita, y todos queríamos conocer quiénes eran los actores detrás de esa radionovela. Y yo me imaginaba, por ejemplo, la protagonista era Clotilda, por ejemplo, ¿no? Clotilda era la protagonista, ¿no? Y Enrique era el galán. Y todo el mundo, mi mamá se imaginaba a Enrique, bueno, alto, fornido, ¿verdad? Con sus bigotes, sus lentes, ¿verdad? Guapo. Y un día dijeron, se iban a presentar en la televisión los protagonistas, muy bien, también, Luciana, los protagonistas van a presentar en la televisión, los protagonistas de esa novela, ¿no? De esa radionovela. Y todos esperábamos con ansias quiénes eran los protagonistas. Yo imaginaba a Clotilda por la voz que tenía, pues, ¿no? Una muchacha alta, de 25 años, por la voz. Yo dije, Dios mío, ¿no? Será, pues, ¿no? Una chica de esas condiciones físicas por la voz. Sí, era una viejita. Enrique era un actor de mediana estatura, gruesito, ¿verdad? Poquito despeinado, pero tú le escuchabas la voz y pensabas que era un galán de cine. Escuchabas la voz de Clotilda y Clotilda no tenía 25 años, era una actriz de 52 años y tenía la voz de una chica de 25. ¿Te das cuenta? Entonces ahí me percaté y dije, la voz puede engañar. No cualquier persona es un locutor de radio, porque a diferencia de la televisión, lamentablemente en la televisión, como es una imagen, ¿qué clase de personas tienen que estar al frente, por ejemplo? ¿Qué clase de personas generalmente están en la televisión? En los realities, en programas de farándula, generalmente. Las personas que de repente... las personas que tienen que ver con... Lamentablemente es así. Estamos hablando de la actualidad y es así. Pero en la radio no importa el físico. En la radio, ¿qué es lo que importa? En la radio importa la voz, la tonalidad de tu voz.
Son cosas diferentes, ¿te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escúchame, en estos 10 minutos de clase, te voy a poner un reto. Y ojo, voy a elegir al azar. Al azar, o sea, tú no sabes quién va a tocar. No me apagues la cámara ahí, desde ahí mismo, con tu dispositivo y todo, busca una noticia. La que tú quieras. Si es del contexto, mucho mejor. Si es sobre el COVID, mucho mejor. Que tenga que ver con la Yo tengo actualidad. uno, Obviamente profe. la noticia tiene que ser actual. No puede ser una noticia de hace un mes. Actual. Yo ya ¿Cuál vi es la el reto? noticia. Ya, ¿y cuál es el reto? Escúchame, ¿cuál es el reto? Te voy a dar 3 minutos. ¿Y cuál es el reto? El reto es que yo te diga, a ver, es un ejemplo, a ver, Indira va a apagar su cámara y nos va a relatar, nos va a poner de manifiesto esa noticia que ella ha escogido. La va a leer. Le puede hacer algunos matices, ya, depende de cada quien. Su noticia. Recuerda que tienes que empezar por el titular, ¿verdad? Impiden asalto al banco de crédito. En la mañana del día tal, 2 sospechosos, entonces vas creándole matices, ¿ya? La pesadilla no acaba. En China, descubren que, entonces vas aumentando el interés. No me vayas a relatar la noticia con una voz hacia abajo. Tiene que haber quiebres de voz, matices. Recuerda que es tu voz. Ahora más que nunca tienes que utilizar tu voz. 3 minutos para que encuentres la noticia. Rapidito, búscala en tu dispositivo. Vamos, noticias de actualidad. Es el reto de hoy. Vamos. Hoy son periodistas ustedes. Porque primero para escribir una nota informativa tengo que investigar. Vamos, vamos. Una nota informativa. Vamos. Ya, profe. Ya lo tienen, ya, tranquilos. Yo lo hice de la noticia que escuché ayer. Ya. A ver, vamos a empezar con Ítalo. Puedes apagar tu cámara si deseas o leerla de ahí. Muy bien. Ítalo va a empezar hoy. Y entonces yo lo voy a presentar. Desde el noticiero, así es. Newton informa. Con ustedes, el gran Ítalo García y la sección de noticias hoy, día martes. Ítalo, es tu turno. En, en la noticia de ayer, el COVID-19, el país de Italia dice que Perú es el primer país con más cifras de muertes por COVID-19. Ya, algo más, porque como que lo has dicho como un titular. Auméntale más. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos bien, Ítalo. Aumenta las cifras de contagios y ya vamos por la tercera parte de COVID-19. Ítalo, una noticia que nos deja pasmados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que la gente no salga de su casa y que haga caso a las responsabilidades. Muy bien, palabras puntuales y concretas de nuestro periodista de moda, Ítalo García. Aplausos para él, chicos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, excelente. Ya, el que lo tenga me dice, muy bien, Ítalo, muy bien, Ítalo. Actitud, mucha actitud. Excelente. ¿La noticia tiene que ser larga o corta? No, la noticia tiene que ser breve, así como lo ha hecho Ítalo. Breve, al grano, pero que tenga todos los matices, es decir, dónde, cuándo, quiénes participan, por qué, y obviamente también puedo yo hacer una pregunta de repente sobre lo que han entendido. Muy bien, Ítalo, ahí vamos. Calderón Indira, ¿lo tienes? Sí, teacher. Muy bien, entonces yo te hago la misma presentación. En el noticiero Newton Informa. Ahora damos pase a nuestra periodista y locutora radial, Indira Calderón. Indira, es tu turno. Increíble, congresista que se quedó dormido durante sesión virtual. Tengo 15 horas laborando, dice él.
El congresista Ricardo Burga se quedó dormido durante la sesión virtual en la Comisión de Defensa, en la que exponía el ministro inferior Gastón Rodríguez. Dice que simplemente se quedó 15 horas laborando, desde muy temprano, a las 6 de la mañana, preocupándome por los pacientes de COVID, para que se puedan ser atendidos. A las 8 de la mañana tuve una reunión en el Banco de la Nación por un proyecto de inclusión financiera. A las 10 tuve reunión en el Congreso y a las 12 una conferencia de prensa, señaló. Pobre de él, ¿verdad? Deberíamos recomendarle más tiempo de descanso y alguien que lo ayude en su trabajo. No voy a hacer ninguna pregunta. Aplausos para Indira, por favor. ¿Dónde están los aplausos? Vamos, 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 vamos. Yo hago una pregunta, vamos a hacer una pregunta. A ver, Fiorella, ¿qué te pareció, ojo, la noticia en la voz de Indira? Me pareció súper buena porque aparte de que leyó rápido, se entendió todo bien claro. Correcto, hubo claridad, ¿verdad? Limpieza en la voz, correcto. Y la noticia fue bastante, ¿cómo les puedo explicar? Tenía que relación, obviamente, con la pandemia, y una noticia donde ameritaba incluso algunas tonalidades de voz que utilizó Indira. Muy bien, Indira, te felicito. Muy, muy buena voz para la noticia radial. Ítalo e Indira ya han hecho su participación, muy buena, por cierto. ¿Quién más quiere hacerlo? Vamos, chicos. A ver, García Rojas Estefano. Yo hago la presentación. Y ahora, con ustedes, en el noticiero Newton Informa, el éxito a través de nuestro corresponsal, periodista y locutor, el gran Estefano García Rojas. Muchas gracias, Aure. Las marchas todavía siguen sobre la muerte de George Floyd, individuo que murió lamentablemente el 25 de mayo durante un arresto policial. El policía que lo asesinó junto a sus compañeros decían que el hombre estaba bajo efectos del alcohol, pero tras los videos que mostraron, era obviamente una mentira que estaba bajo efectos del alcohol. Él fue totalmente responsable con el arresto policial, pero en cambio, él fue abatido por uno de los policías, y él puso su rodilla sobre su cuello, lo que le causó prontamente su muerte durante 7 minutos. Muy bien, muy bien, García. Yo debo asumir, García, enciende tu cámara, para más o menos contextualizar, que cuando me dices mi apellido es porque estamos en el momento del noticiero, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Lo digo para explicarlo, no vayan a pensar que, de repente García, ¿por qué no le ha dicho profesor Aure? Porque en este momento estamos en el personaje de la radio. ¿Es así, García? Muy bien. Entonces tendrías que decirme, es así, profesor Aure, me tendrías que decir. A ver, ¿es así, García? Es así, profesor Aure. Ya, correcto. Muy bien, aclarando, porque estamos en el personaje radial. Perfecto, chicos. Ahora, escúchame con atención. Ya tenemos la noticia de García. Muy bien, García. De repente, un poquito de quiebres de voz, pero la tonalidad, es decir, el volumen está muy bien. Ahora, alguien me dijo, antes que Santos, me dijo Drake. Drake, por favor, ¿cómo estás? Buenos días. Ahora, yo te presento. Y continuando con las noticias en este día martes, el turno de Drake Infante. Te escuchamos, Drake. El día de ayer, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 3.181 nuevos casos de coronavirus. Además, 89.556 personas superaron el COVID-19, mientras que 5.571 personas fallecieron a causa de la enfermedad. Chicos, antes de dar los aplausos, yo le pregunto a Alvarado, ¿qué te pareció la voz de Drake en esta noticia? Vamos, Luciana. ¿Qué te pareció su voz? No estuvo tan mal, pero le faltó un poco que se entienda un poco mejor. El volumen de voz está bien, su volumen de voz está bien, ¿no? De repente por ahí podría mejorar un poquito en la fluidez, pero el volumen, Drake, está muy bien. Tu volumen de voz, como García Estefano, está muy bien. Se escucha, ¿ya? Y, ojo, tienen, para ser niños, ¿ya? Tienen una tonalidad de voz bastante alta. Eso es muy importante. Se entiende, sí,
pero podría mejorar. ¿Sí? Los felicito a ambos. Ahora terminamos con Santos. Te escucho, Santos. Ahora es el turno de nuestra locutora, Sandra Santos, aquí en Newton Informa. Coronavirus en los casos de hoy. Datos actualizados de coronavirus. Nuestro país sobreborda los 200.000 casos de coronavirus y más de 5.000 muertes, pero nuestro compatriota Chile tampoco se queda atrás, con más de 140.000 casos de coronavirus. Ya, muy bien, excelente, muy bien. Claro, Heredia, muy bien, muy bien. Aplausos para Santos también, muy buena tonalidad de voz. Ahí un poquito que te traicionó, un poquito la risa, pero ahí es un poquito de control nada más, pero una cosita solucionable. Muy bien, Heredia, te escucho. Rafael, vamos, tu turno. Rafael. Sí, Ahora, profe, sí. Rafael Heredia continúa informando en Newton Noticias. Gracias. Coronavirus en el Perú, minuto a minuto, casi 200.000 casos de COVID-19 reportados y más de 89.000 recuperados. Hay día 86 del estado de emergencia. Muy bien, Rafael. Cortito, resumido, importante. Por ahí un poquito más de fluidez, pero vamos bien. Chicos, he quedado realmente sorprendido con la tonalidad de su voz. Continúen así. Escuchen con atención. Todas las actividades, todas las sesiones de aprendizaje siempre mantengan el mismo espíritu participativo. Levanten su manito, pregunten a sus profesores, cumplan con sus actividades, den siempre lo mejor de sí. Los quiero mucho, saluden a sus familias, Dios los bendiga, toda mi energía positiva para ustedes y que sea un martes muy, pero muy favorable para todos. Bendiciones y hasta pronto. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias.